recuerdo un caso, voy a comentar uno, pero en realidad conozco varios, pero uno de los que sí nos pasó en el hospital. Una paciente de sexo femenino llega al hospital y con mucho dolor, gritando de dolor. El dolor en la fosilaca derecha y le hacemos todos los laboratorios y los laboratorios salen normales, pero la paciente gritaba de dolor. Ay, ay. Llega el cirujano del turno de la noche y hacemos la visita y me dice, esta vaina no es para operar. Yo le digo, los laboratorios están normales, doctor. Pero le duele mucho, me dice. Y solamente él toma el dolor como causa de, como un justificativo para operarla. La operamos y encontramos un abdomen en blanco, o sea, nada. La paciente, después de la cirugía, seguía con dolor. Le hicimos estudios, ecografía, valoración por ginecología, todo era negativo, laboratorio, todo normal. Pasaban los días y la paciente seguía con dolor. Había pasado una semana y un día llego a ver a la paciente y me dice el familiar, el paciente de al lado, me dice, ¿sabe qué, doctor? Colóquele un calmante, me dice, yo le voy a pagar. Díquele, porque ella llora toda la noche de dolor. Clínicamente no tenía taquicardia, taquimia, nada, pero ella se decía que tenía dolor. Inclusive caminaba así por los pasillos. El cirujano decide operarla nuevamente a la paciente para explorar y buscar que, si encontrábamos algo. Abrimos el abdomen, no encontramos nada. Y me dice, ¿sabes qué, Verástegui? Le vas a decir a la paciente que hemos encontrado unos pequeños hilitos allá adentro, que esa es la causa del dolor, que le estaban apretando los hilitos. Y bueno, yo le conté el cuento de los hilitos a la paciente. Y de pronto, a los 2 días de la cirugía no le dolió más. Pero no fue por lo que yo le dije. Resulta que tenía un enamorado en la sala del frente. ¿De verdad? Se pilló un enamorado en el hospital la paciente. Y le dejó de doler. En serio. Le dejó de doler. Entonces empezamos a revisar los antecedentes de la paciente. Resulta que la paciente era una joven madre, creo que de 28 años de edad, que justamente el día que llegó al hospital, al día siguiente ella tenía que ir a trabajar. Ella no trabajaba. Ella tenía 3 hijos. Ella vivía con su madre. Era separada del marido hace muchos años. Y resulta que la paciente, cuando tenía que ir a trabajar, tuvo toda esta crisis psicológica y somatizó un dolor que no tenía. Y cuando se pilló pues con la pareja, o sea, con otra pareja, se olvidó del dolor. Entonces nosotros también tenemos que analizar la parte psicológica de los pacientes y la interconsulta con psiquiatría es importante. Y una de las contraindicaciones para operar a un paciente es que el paciente sea neurótico. Nunca debemos operar a un paciente que es neurótico. ¿Ya? Entonces era falta de cortejo nomás que necesitaba. Ese era el tratamiento. Bueno. Aquí ya hablamos de las diarreas, las características, el tipo de la diarrea, el estreñimiento también es importante. De hecho, muchos de los pacientes que tienen falta de eliminación de heces y gases están asociados a enfermedades como vólvulos, fecalomas, ¿no? Incontinencia fecal también, ¿no? Cuando el paciente defeca solamente, ¿no? Podemos estar pensando en una prostitis, una neuropatía diabética, ¿no? O otro tipo de neuropatía que el paciente presente, ¿no? Que el paciente no retenga la orina, las heces, perdón, o que haya una incontinencia, me va a indicar que algún problema neurológico puede tener el paciente o algún tipo de trauma puede tener el paciente. Bueno, aquí hablamos de lo que es la hematuria, ¿no? La dismenorrea, dice ella. Sí, ¿no? ¿O no? Disuria. La disuria es un síntoma característico del dolor al orinar,
¿no? Típico en las mujeres, también en los hombres, pero más en las mujeres, la infección urinaria, que muchas veces, yo les digo algo que me pasó, igual me gusta hablar de los errores míos, ¿no? Estaba en San Matías, trabajé en San Matías un tiempo. Una paciente tiene mucho dolor abdominal, paciente mayor, con fiebre, dolor abdominal, ¿no? Taquicardia, ¿no? Hemograma infeccioso. Decidí operarla. Abro el abdomen. ¿Qué creen? El APN estaba normal. Y pregunto el examen de orina. No me fijé el examen de orina antes de operarla. El examen de orina estaba infeccioso. Entonces el paciente tenía una ITU, que es una de las causas muy frecuentes de diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. ¿Ustedes deben operar a un paciente que tiene apendicitis aguda sin pedir un examen de orina? No, porque es un diagnóstico diferencial. Ya hay que tener en cuenta eso. La frecuencia urinaria también, la famosa polaquiuria, ¿no? El orinar constantemente también puede estar asociado a infección urinaria. La incontinencia urinaria, que se ve más en pacientes mayores de edad, problemas neurológicos, ¿no? Tenemos la hematuria, que generalmente está asociada a litiasis renal, que también es causa de dolor muy intenso. Ahí me preguntaba alguien acá, doctor, ¿y qué más duele en el lado izquierdo? Pues sería que izquierda. En una mujer puede ser ovarios, puede ser quiste de ovario, puede ser tumores de ovario, embarazo ectópico. En un hombre y en una mujer puede ser los cálculos a nivel ureteral en el lado izquierdo, ¿no? Que generalmente cuando ustedes piden en el laboratorio de orina puede haber una hematuria microscópica, ¿ya? Luego tenemos la quiluria, que es una orina lechosa. Generalmente esta orina uno la va a ver en pacientes que tienen sondas por mucho tiempo o pacientes que han viajado a ciertas regiones donde han tenido una infestación por cierto tipo de parásitos. Entre estos parásitos podemos hablar de la leishmaniasis o también podemos hablar de la tuberculosis. Los antecedentes médicos son muy importantes, ¿no? Alteraciones gastrointestinales, ¿no? Hepatitis, cirrosis hepática, lesiones o cirugías abdominales que el paciente haya tenido, son importantes evaluar esto, urinarias, infecciones del tracto urinario, número de tratamiento, enfermedades como el cáncer, artritis, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, me gusta siempre hablar de los casos porque creo que los casos se quedan mejor en los estudiantes. Y a mí no se me han olvidado porque quizá la experiencia te da eso, ¿no? De ver un caso, llega un paciente con el abdomen un poco distendido, este paciente llega al hospital ictérico y lo primero que pensamos es que tiene una hepatitis. Se hacen prueba de hepatitis, salió negativo, seguía con el abdomen distendido, amarillo, ictérico. Piensa que tiene litiasis vesicular, le piden una ecografía, las vías están normales. No había nada, pero el abdomen era un abdomen doloroso del paciente, ¿no? Se decide operarlo y cuando se opera se encuentra una carcinomatosis. ¿Qué es una carcinomatosis? Un estado avanzado, que hablamos de estadio 4 del cáncer, ¿no? Donde ya el cáncer ha invadido el peritoneo y empieza a producir líquido. Entonces el diagnóstico de cáncer también puede darse en los pacientes, por eso es importante preguntar antecedentes. Algunas enfermedades como la artritis, lupus, cualquier tipo de enfermedad autoinmune también puede producir dolor a nivel abdominal. Las famosas vasculitis por lupus, ¿no? Pueden producir dolor a nivel abdominal. Enfermedades cardíacas, ¿no? Insuficiencia cardíaca principalmente. El uso de esteroides y los problemas a nivel renal. Siempre es importante tener en cuenta los síndromes, historias familiares de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de colon, que generalmente se asocia en los pacientes. Si tuvo el papá con cáncer de colon, el hijo o el abuelo pueden tener pueden tener una predisposición al cáncer de colon, como los síndromes de Peug-Hesser, poliposis familiar, la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon no chagásico, que es debido a que el niño nace con agangliósido, el colon, debido a una enfermedad congénita que tiene el paciente. Nosotros en nuestro medio, este libro es del Barbara Bates, que es de semiología de Barbara Bates, que es americano. Nosotros tenemos mucho acá lo que es el fecaloma y el vólvulo, que ya esto es la agangliosis, ¿no? del colon, que son los ganglios que son del sistema autónomo parasimpático, del plexo de Auerbach y de Meissner. Esto debido a que el Chagas se consume esto y entonces el colon tiene una función.
La función del colon es de transportar heces fecales y absorber el agua de las heces fecales. Entonces, al no poder transportar, almacenar y transportar y absorber agua, al no poder transportar las heces fecales, el colon empieza a dilatarse. Porque, ¿cómo transporta? Por el peristaltismo. El peristaltismo, ¿quién lo da? Lo da el sistema autónomo, ¿no? Pero cuando no hay los ganglios en el sistema, en el plexo mesentérico de Auerbach y de Meissner, vamos a tener que no va a haber esta peristaltismo. Entonces el colon se va a empezar a dilatar. Si se dilata a nivel del sigmoide y el colon se tuerce de pronto, estamos hablando de un vólvulo. Y si todo el colon se llena de heces fecales, ¿no? Estamos hablando de un tumor de heces fecales que se conoce como fecaloma. Los pacientes con fecaloma son pacientes que ustedes van a ver que son desnutridos, porque el paciente no puede comer. Los pacientes que tienen vólvulos son pacientes que son normales y de pronto él tiene un dolor cólico, se tuerce, inclusive hay una radiografía famosa que es tiene el signo de grano de café que se ve claramente en los estudios de imagen. Es importante tener en cuenta la valoración del paciente con el fonetoscopio, siempre tener una cinta medidora, ¿no? Para evaluar al paciente, siempre rotular, ¿no? Resaltar en la historia clínica lo que estamos encontrando al examen físico. En los cuadrantes tenemos varios tipos de clasificaciones, podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Aquí, estos jóvenes es muy importante, no sé si lo han enseñado en semiología, espero que sí, ¿no? Pero todos los pacientes tenemos en el abdomen puntos de referencia. Los puntos de referencia son aquellos que van a estar en todo tipo de pacientes, gordo, obeso, flaco, en todos. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Aquellos que nosotros podemos tocar y palpar. Por ejemplo, por la parte superior, ¿qué se encuentra acá? El apéndice sifoide. ¿Qué se encuentra por abajo? Hueso. ¿Qué hueso? Sínfisis del pubis. ¿Qué se encuentra por este lado? Cresta ilíaca anterosuperior. Cresta ilíaca anterosuperior. Entonces aquí dividimos el abdomen en 4 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho, un cuadrante inferior izquierdo. De acuerdo a esto vamos a saber, de acuerdo al dolor, qué órganos pueden estar afectados en cada lugar. Existe otra, donde trazamos una línea, por la línea paraclavicular, y vamos a tener el abdomen en 9 cuadrantes, ¿no? Que esta es la que más se toma en cuenta, donde nosotros debemos evaluar también los cuadrantes inferiores de la región inguinal, porque aquí pueden aparecer hernias crurales, hernias inguinales, que pueden dar un cuadro obstructivo. Entonces, tenemos acá arriba el hipocondrio derecho, tenemos en la zona del medio el epigastrio, ¿no? Tenemos el mesogastrio y tenemos el hipogastrio. Tenemos el flanco izquierdo, tenemos el flanco derecho, tenemos la fosa ilíaca izquierda, la fosa ilíaca derecha. Y como ustedes pueden ver, tenemos órganos, ¿no es cierto? La vesícula biliar generalmente duele en el hipocondrio derecho, una úlcera duodenal me va a doler generalmente en el epigastrio, ¿no? Luego tengo una torsión de intestino, una apendicitis aguda, voy a tener dolor en fosa ilíaca derecha, para el comienzo voy a tener un dolor sordo a nivel del ombligo, luego va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha, las litiasis ureterales se encuentran en estas regiones, ¿no? La diverticulitis también, porque el colon se encuentra hacia el lado y la diverticulitis más frecuente es en colon izquierdo, a nivel del sigmoides. Entonces aquí tenemos algunas de las patologías que podemos encontrar en cada uno de los lóbulos, ¿no? El hígado y vesícula de alguna insuficiencia hepática, por ejemplo, el píloro, duodeno, cabeza de páncreas, glándula suprarrenal derecha, parte del riñón derecho, flexura hepática del colon, parte del colon ascendente y transverso. Cuadrante inferior derecho, polo inferior del riñón derecho, ciego y apéndice, parte del colon, vejiga, ovario, útero, cordón, uréter. Cuadrante superior izquierdo, lóbulo izquierdo del hígado, vaso, estómago, cuerpo del páncreas, glándula suprarrenal izquierda, parte del riñón izquierdo, flexura esplénica del colon, parte del colon transverso y descendente, cuadrante inferior izquierdo, polo inferior del riñón izquierdo, colon sigmoide, parte del colon descendente, vejiga, ovario, útero, cordón y uréter izquierdo. Y cuando hablamos de los cuadrantes también tenemos otras cosas más que podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en la región umbilical el epiplon, el mesenterio, la porción inferior del duodeno, el yeyuno ilion, ¿no? El hipogastrio del ilion, vejiga, uréter, ¿no? En la fosa ilíaca derecha tenemos ciego, apéndice, extremo inferior, uréter derecho, cordón espermático, ovario derecho en las mujeres, ¿no? Y también en el lado izquierdo lo que habíamos comentado, ¿no? El cordón espermático también es algo que puede doler mucho, una torsión testicular intenso. Duele bastante
una epididimitis, que es la inflamación del epidídimo en el paciente, ¿no? Este epididimitis puede causar también un dolor bastante intenso y no ser de causa quirúrgica, ¿no? Y poder diferenciar con una apendicitis aguda. Aquí tenemos la línea media, que esto es importante, tener los puntos de referencia para poder hacer una ecografía, un examen físico o una cirugía que vamos a hacer en el paciente, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta la irrigación venosa, ¿no? Para dónde va, de acuerdo a eso vamos a saber dónde está la obstrucción que tiene el paciente, principalmente en aquellos pacientes que tienen circulación colateral, ¿no? Es importante ver el abdomen, ¿no? Fíjense ustedes, cuando el paciente está echado, uno tiene que mirar el abdomen. Bueno, aquí les voy a contar de otra paciente que tuve en Cotoca. Yo un tiempo trabajé en Cotoca. Y un día llego a Cotoca y hay una paciente que dice, no, mándela al japonés. Dice, no, y mira, yo llego ahí, pues yo soy el japonés. ¿Pero para qué la va a mandar, doctor? Yo la voy a ver, le digo, ¿no? Y la veo a la paciente, tenía una infección del ombligo. Un olor bastante fétido. Como antecedente tenía una cirugía, la paciente. Una cirugía de ligadura de trompa. Tenía una ligadura de trompa. Postparto le hicieron una ligadura de trompa, abrieron una pequeña incisión en el ombligo y le ligaron las trompas. Y después de esto, la paciente al cabo de 7 días hizo una infección del ombligo, bastante fétido. Y yo la vi a la paciente y le digo, no se preocupe, yo le voy a ver, le digo al ginecólogo, la curo, ¿no? Tomé cultivo, la interno con antibiótico. La paciente mejora, 5 días, la damos de alta, pero la paciente vuelve nuevamente recidiva. A la semana siguiente vuelve nuevamente. Otra vez le ponemos antibióticos, limpiamos la herida, lavamos la herida, curamos la herida. La herida estaba limpia aparentemente, se va de alta y otra vez vuelve. ¿Qué será eso? Una recidiva, ¿no? ¿Por qué será la recidiva? ¿Por qué la recidiva? ¿Por qué vuelve a infectarse el ombligo? Hipótesis. Infección reiterativa en una paciente. ¿Qué será? Siempre ustedes deben pensar en cuerpos extraños. Cuando una infección aparece y reaparece, cuerpos extraños. Cuerpos extraños. Entonces yo le digo a la paciente y la echo en la camilla y le digo, ¿sabe qué? La voy a operar. Debe tener algún hilito por ahí adentro, que eso lo voy a sacar y con eso va a mejorar. Y le echo a la paciente en la camilla y resulta que en la camilla tenía esta imagen así. Así se veía. Yo la miro en la camilla ya la paciente echada y tenía como un embarazo. O sea, recién había dado a luz, ¿no? O sea, había tenido un parto. Y palpo y se movía. Y bueno, el patrón de ella era un abogado. Y yo estaba con el director entrando a operar a la paciente. El ginecólogo nunca ni quería ni ver a la paciente. Y bueno, cuando abrimos el abdomen, yo dije sacar unos hilos ahí abajo, que se han quedado en la poneurosis, esa es la causa de la infección. Y agarré unos hilos y empecé a hablar y salió una compresa. Magia. Salió una compresa. Una compresa tenía la paciente entre los lados. No contaron bien las compresas, ¿no? Hubo un error del equipo quirúrgico. Cuando ya sacaron a carrera entró el ginecólogo y el director quería denunciarlo. Bueno, eso de denunciar es un poquito, ¿no? En realidad ustedes tienen que escribir lo que sacaron, ¿no? Si ustedes están en esa situación alguna vez y sacaron una compresa, tienen que registrarla en la historia clínica. Ustedes no pueden decir, si les preguntan, mentir otra cosa, digamos, ¿no? O anotar otra cosa en la historia clínica para tratar de proteger a su colega, digamos, ¿no? Para temas legales, digamos, ¿no? Pero si nadie les pregunta, se hacen los OPA, pues no dicen nada, ¿no? Pero ustedes anotan en el protocolo lo que es, para temas legales. Bueno, a esta paciente le sacamos la compresa, a Dios gracias, no estaba en el epíplomo nomás y había pus, todo esto, y la paciente mejoró. Claro que estaba flaca ya tantas veces que se internaba y se infectaba, ¿no? Pero por eso es importante valorar el abdomen, ¿no? Si yo veo un abdomen así, ¿no? Pienso en un paciente con ascitis, ¿no es cierto? Si veo un abdomen así excavado, ¿qué pienso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el abdomen puede estar para adentro? Un paciente desnutrido, sí.
hacia adentro, excavado. Entonces un paciente que no come, ¿no? Desnutrido, ¿no? Entonces los abdómenes, por la inspección que nosotros tenemos, podemos saber qué más o menos tiene, ¿no? Esto aquí se puede ver también como cuando uno ve un globo vesical, se puede ver así también, ¿no? Se lo puede palpar. La distensión abdominal, ¿no? Y los puntos que tenemos nosotros, ¿no? Arteria renal, arteria ilíaca derecha, arteria femoral derecha, arteria... Normalmente nosotros estos puntos que yo les diga, yo los oculto en el examen físico, de repente un flaco sí, ¿no? Pero la mayoría que tenemos son puros gordos, digamos. ¿Cómo yo puedo ver estos puntos? ¿Con qué material puedo ver? Valorar. Ver. Con la ecografía. Con la ecografía yo puedo ver estos puntos. Y en la emergencia nosotros tenemos ecógrafo. Había un paradigma hace unos 20 años atrás que los médicos cirujanos no podemos hacer ecografía. ¿Qué son los paradigmas? Es algo que te dicen, digamos, que hagas, que no podés hacer, está prohibido hacer. Ese paradigma cambió evidentemente porque ahora todo el mundo hace ecografía, digamos, ¿no? Pero en un momento los gastroenterólogos querían agarrarse la ecografía para ellos solos, ¿no? Nosotros, digamos, muchos pacientes en la ecografía, en la emergencia, hacemos el famoso FAST, un paciente con trauma, y rápidamente sabemos si tiene sangre, tiene líquido, ¿no? Y tenemos que operarlo o no al paciente, ¿no? Aquí tenemos las percusiones que van desde timpanismo, hipersonancia, resonancia y matidez, ¿no? Y bueno, para cada uno de los tejidos, ¿no? Sabemos que cuando hay un timpanismo estamos hablando de aire, perforación de víscera hueca, hipersonancia a nivel del pulmón, ¿no? Resonancia, matidez, el hígado, o cuando hay masas, o cuando hay líquido en el abdomen, una peritonitis, un hemoperitoneo, vamos a encontrar nosotros, ¿no? Estas son las formas de percutir para encontrar, ¿no? ¿no? Cómo debemos ir percutiendo el abdomen, ¿no? O también cómo debemos percutir para encontrar la hipersonoridad que vamos a encontrar aquí en los pulmones y luego la matidez que vamos a encontrar acá y luego hipersonoridad nuevamente, ¿no? Y eso sabemos, vamos a ver cuánto mide el hígado de acuerdo a esta hipersonoridad. El examen bimanual, aquí está la percusión, que es importante que la practiquemos para que podamos hacerla, ¿no? Cuando un paciente se queja mucho de dolor, no podemos examinarlo, ¿no? Y muchas veces nosotros dejamos este examen que si el paciente ya es quirúrgico y lo vamos a operar, cuando está ya anestesiado en la mesa quirúrgica con anestesia, ahí volvemos a palpar el abdomen. Muchas veces para saber qué es lo que tiene, porque el abdomen puede ser una caja de Pandora, que pueden ser muchos diagnósticos, muchas cosas, ¿no? También existen los dolores o las hipersensibilidades cutáneas que pueden aparecer, que estas son consecuencias generalmente de un neuroma, ¿no? Un neuroma es un pequeño tumor de un nervio sensitivo que duele demasiado ¿no? Pero también esto puede ser por algún problema neurológico que tenga el paciente. Entonces hay una hipersensibilidad que puede tener el paciente y es importante que nosotros sepamos cuáles son los lugares que debemos palpar. Luego buscar los pliegues, que los pliegues buscamos generalmente para valorar deshidratación en los pacientes, ¿no? O valorar edemas en algunas áreas que tengan los pacientes, ¿no? La palpación bimanual, que la podemos hacer para valorar el riñón, por ejemplo, derecho o izquierdo. En pacientes delgados sí, en pacientes que son obesos es más difícil hacer esta palpación. El útero, generalmente que no está grávido, no lo podemos palpar. Las masas fecales sí las podemos palpar. Se palpan las masas fecales dentro, inclusive en una persona, ustedes pueden hacer, hay un masaje que se hace en una persona que no pueden defecar. Uno les puede hacer un masaje, ¿no? Inclusive ustedes pueden palpar su abdomen y sentir, inclusive cuando tienen heces fecales. Esto de la sensibilidad, la percepción de nuestros sentidos, ustedes lo van a desarrollar a medida que ustedes vayan palpando, ¿no? Mientras más palpen, ustedes van a discriminar mejor. Esto se va adaptando cada vez, ¿no? Por eso que las personas que son ciegas, por ejemplo, ellos tienen un tacto bastante avanzado, ¿no? Y el oído también, ¿no? Perciben cosas que no porque tienen algún sentido que está alterado. Pero esto se puede entrenar, ¿ya? Y podemos percibir el pulso de la aorta, por ejemplo, también en la parte central, ¿no? Un riñón inflamado también se lo puede palpar, ¿no? La palpación bimanual, ¿no? También es importante. La palpación y el rascado que hacen acá con la ocultación, ¿no? La puño percusión encima de la mano.
evaluar hasta dónde bajan, ¿no?, el reborde costal, ¿no?, los órganos. Valorar el vaso grande, por ejemplo, el paciente que tenemos en el hospital, obviamente tenemos una tomografía de ese paciente, un vasote gigante, ¿no? La puñopercusión para evaluar dolores a nivel lumbar o a nivel de los riñones, de las fosas renales, es importante. La palpación bimanual, la palpación con 2 manos, ¿no?, para ver la discriminación en ambos lugares. Tenemos signos abdominales de hallazgos anómalos asociados a anomalías comunes. El signo de Cullen, que es una equimosis alrededor del ombligo, que indica un hemoperitoneo por una pancreatitis necrohemorrágica, un embarazo ectópico. El signo de Gray Turner, que es una equimosis de los flancos, dolor abdominal irradiado al hombro izquierdo, ¿no? Y el famoso signo de Kerr, ¿no?, dolor irradiado no, generalmente indica ruptura de vaso, cálculo renal. El signo de Gray Turner, equimosis, también indica peritonitis. Gray Turner y Cullen indican hemoperitoneo. El signo de Murphy, interrupción brusca de la inspiración al palpar la vesícula biliar, signo de colecistitis aguda. El signo de Dance, ausencia de ruidos intestinales en el cuadrante inferior derecho, indica intususcepción. El signo de Romberg-Hopsip, dolor desde la cara interna del muslo hasta la rodilla, indica hernia del obturador, encarcerada. El signo de Bloomberg, sensibilidad al rebote, irritación peritoneal. El signo de Markle, choque de talón, el famoso signo de Markle, ¿no?, que me indica irritación peritoneal. Al paciente le pedimos que se suba de puntilla y le decimos que caiga. Este signo casi es patognomónico cuando un paciente realmente tiene dolor, va a sentir la irritación peritoneal y nosotros podemos diagnosticar una apendicitis aguda o una peritonitis. Es inequívoco. El signo de Robson, que es llevar los gases hacia el otro lugar, y me indica también apendicitis aguda, irritación peritoneal y apendicitis, es el diagnóstico, ¿no? Como ustedes pueden ver, a mí me gusta siempre mostrar literatura de libros para que ustedes no digan, verás, este se le inventó, no lo está charlando. No, bueno, no se lo estoy charlando. Siempre pongo de libro, ¿ya? Entonces, el nombre está escrito como debe ser, ¿no? De repente hay algún error, alguna vez suele suceder, pero esos son los signos más importantes. Otras técnicas que tenemos, la matidez cambia hacia el lado declive, ¿no? Cuando el paciente se va a un lado, le duele allá, le duele acá, puede ser por peritonitis, timpanismo, o también hablamos de ascitis, ¿no es cierto? La famosa onda ascítica, ¿no? El líquido puede variar de lugar y puede haber varios, ¿no? Aquí está la onda ascítica, cómo se debe evaluar, ¿no? Ustedes ya saben, si me lo han visto, ¿no? Empujan y va a sentir la onda de choque, ¿no?, en la parte superior, ¿no? También, la combinación del acúmulo de líquido abdominal percuta la matidez en la zona umbilical, ¿no? Pide diagnóstico por dolor abdominal, ¿no? Los pacientes pueden advertir que no le toque, ¿no?, que no lo toque porque le duele mucho y uno tiene que respetar, obviamente, si ya tenemos el diagnóstico no hay para qué tocarlo al paciente, ¿no? El paciente con dolor abdominal de origen orgánico no suele estar con hambre, ¿no? ¿Será? ¿Que siempre es así? Existe un grupo de pacientes que tienen hambre y están con una peritonitis. ¿Cuáles creen que son? Los pacientes obesos. ¿Por qué será? Pero evidentemente los otros pacientes todos no tienen hambre. Usted le pregunta a una peritonitis, ¿tenés hambre? Al paciente que no es obeso, no tiene hambre. El paciente escéptico no tiene hambre. Pero el obeso se sale de esta línea porque tiene algo que entrenó mucho. ¿Qué será? El estómago, y aparte tiene una hipersecreción de hormonas que le producen una hambre voraz, ¿no es cierto? Por eso es que el paciente obeso entonces, se salen de la línea solamente estos pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen peritonitis no van a tener hambre, no tienen ganas de comer. El paciente con dolor abdominal inespecífico suele tener cerrados los ojos. Significa que es una histeria, ¿no? Los pacientes histéricos son aquellos que simulan un dolor, como la paciente que les comenté que le faltaba enamorado, ¿no? Un paciente que cierra los ojos tiene otra cosa, ¿no? Hay que ver la parte psicológica en ese paciente. Muy bien. Aquí tenemos las patologías que podemos encontrar en cada uno de los cuadrantes. Superior derecho, úlcera duodenal, hepatitis, hepatomegalia, neumonía, ¿no? Neumonía. Cuadrante inferior derecho, apendicitis, salpingitis, quiste de ovario, embarazo ectópico, renouretal, hernia estrangulada, diverticulitis media, ileitis regional, perforación de ciego. Periumbilical, obstrucción intestino, pancreatitis aguda, apendicitis precoz, trombosis mesentérica, aneurisma de aorta, diverticulitis.
Cuadrante inferior de izquierdo, rotura de vaso, úlcera gástrica, aneurisma de aorta, perforación de colon, neumonía. Cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis, simoides, salpingitis, quiste de ovario, embarazo ectópico, cálculo neuronal, hernia estrangulada, perforación de colon y leitis regional. Aquí hay más signos que ustedes pueden ver, ¿no? De acuerdo a las patologías, salpingitis, cuadrante inferior izquierdo, más que el lado izquierdo, asociado a náuseas, vómitos, vientre en tabla, ¿no? Para el embarazo ectópico, generalmente, o para la salpingitis, tenemos el famoso tacto vaginal que hacemos y es el famoso signo de Chandelier. La paciente que está con una periperitonitis por inflamación, cuando el médico le hacía el tacto, la paciente quería agarrar el candelabro, ¿no? Entonces le pusieron el signo de Chandelier porque el dolor se exacerba en estos pacientes y obviamente ahí está el diagnóstico. Enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de quiste de ovario, cálculos renales, ruptura esplénica, embarazo ectópico, salpingitis, fuga de aneurisma abdominal, vólvulo, obstrucción intestinal, diverticulitis, úlcera gástrica. Características de posibles quemazón, calambres, cólicos, dolorimiento, penetrante, desarrollo gradual, desarrollo de arrepentimiento, ¿no? Aquí tenemos la calidad del desarrollo del dolor. Irritación peritoneal, ¿no? Va a haber una rigidez de los músculos abdominales, el famoso abdomen en tabla que se llama, ¿no? Va a haber cuando yo aprieto, yo debo distraer, cuando yo estoy haciendo esa valoración y aprieto el abdomen, debo distraer al paciente. Yo le pregunto, ¿dónde vive? Vivo, el paciente empieza a pensar y cuando hace ese paciente yo le suelto. Si realmente le duele al paciente, el paciente va a gritar de dolor. Y ese es el signo de irritación peritoneal que me indica que algo probablemente esté roto en el paciente, ¿no? O que tenga fuga intestinal, ¿no? O fuga de bilis, fuga de orina, ¿no? Tenga algo el paciente, ¿no? Luego, la ausencia de ruidos intestinales. Voy a ocultar el abdomen y en una peritonitis no hay ruidos. Silencio abdominal se dice, ¿no? O se decía, ¿no? Prueba de obturador positiva, prueba de psoas positiva, ¿no? Agarro y movilizo la pierna hacia arriba y hay dolor. Signo de rebote, el signo de Bloomberg, que Bloomberg es en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y el signo de irritación en todo el abdomen se llama signo de, signo de, cuando es en todo el abdomen, irritación peritoneal. No es. Cuando hay irritación en todo el abdomen, ya les digo, ahorita me voy a acordar. Dolor abdominal al caminar, prueba de choque de talón, ya hablamos de signo de Mars, signo de Robson. Guénon de Moussy, correcto. Signo de Guénon de Moussy. Prueba de músculo psoas ilíaco, que pedimos que el paciente mueva la pierna hacia arriba, apretamos en ese lugar, si hay dolor puede ser una psoitis o un absceso de psoas que el paciente presenta, ¿no? Pedimos que el paciente levante el miembro hacia arriba, nosotros con la mano lo hacemos hacia abajo, entonces el psoas se activa. Si es una psoitis, pues va a haber dolor, ¿no? El signo del obturador, movilizamos la pierna hacia el lado, abrimos la pierna y va a haber dolor en ese momento si el signo es positivo, ¿no? Acá tenemos la palpación de los órganos. La medición del abdomen es importante, principalmente en aquellos pacientes que tienen ascitis, en pacientes embarazadas, es importante medir con la cinta métrica, ¿no? Aquí tenemos el embarazo, ver cómo está la posición del bebé, está sentado, está de cabeza, está de dorso derecho, dorso izquierdo, ¿no? Todo eso es importante. Aquí cuando son gemelos, ¿no? Se llama la maniobra de Leopoldo esta, ¿no? Saber cómo la situación que está el feto. Ustedes lo van a ver en ginecología bastante bien. Luego, zonas de máxima intensidad. Tacto rectal, ya dijimos el tacto rectal para qué sirve, cuáles son las indicaciones: dolor abdominal, dolor anal o perianal, incontinencia rectal, constipación, prurito rectal, sangrado digestivo, masa anorrectal, politraumatismo y sospecha de malignidad. Son estos los casos donde nosotros vamos a indicar. La indicación es algo muy importante que ustedes deben hacer. No le van a hacer tacto rectal a todos los pacientes. Me duele la muela, a ver, dése la vuelta, ping, digamos. No, por favor, ¿ya? Me duele aquí el cuello, dése la vuelta, tacto, no, por favor. Ahí están las indicaciones. ¿No? Cuidado que los denuncien por violado. Es una violación por si acaso, ¿no? Peor si lo hacen sin indicación. Directo a la chirola. Muy bien. Cuando hablamos del tacto rectal,
Es importante, ya lo que ya habíamos manifestado antes, las indicaciones son importantes para valorar patologías urológicas, proctológicas, ¿no? Si hay esto, y la posición del paciente, posición de zinc, posición genupectoral o posición litotómica, ¿no? Esto va a depender de qué es lo que quiera valorar. Generalmente la posición número 1, que es litotómica, la usamos más para valorar la próstata, ¿no? Porque podemos palpar con, ¿no? Ahí en los varones y tocar la próstata, ¿no? Esta, la número 2, posición de zinc, cuando queremos evaluar si no hay algo en el recto o hemorroides internas que tenga el paciente o algún absceso perianal que tenga el paciente, ¿ya? Pero si no hay indicación, evidentemente ustedes no pueden hacerlo, ¿ya? Contraindicaciones. Procesos anorrectales agudos, donde le duela demasiado el ano al paciente, como una trombosis hemorroidal, porque es demasiado el dolor. De hecho, cuando le hacen el tacto, un dolor intenso, el paciente no tolera. Tiene que ser anestesiado para hacer esta evaluación. Y las fisuras anales, ¿ya? Porque si ustedes le hacen un tacto a una fisura anal, lo terminan de fisurar más el ano. Entonces, mucho cuidado con estas contraindicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener ustedes? Pregunta de examen, al hacer un tacto rectal. Puede haber un reflejo vasovagal y el paciente puede inclusive hacer paro cardíaco, sudoración excesiva, taquicardia, ¿no? Y si es un paciente arrítmico, puede ser una arritmia. ¿Perdón? ¿Ah, no? Fisura anal. No, perdón, dolor agudo, un dolor muy intenso. ¿Ya? Porque el dolor intenso también lo puede llevar a un shock neurogénico al paciente. Muy bien. Acá tenemos el método de explicar la prueba. Primero debemos explorar la prueba al paciente, qué es lo que vamos a hacer, pedir la autorización del paciente y luego tenemos que ponernos guantes, usar gel, ¿no? Lidocaína, para poder valorar esto adecuadamente, ¿no? Exploración del abdomen, ¿no? Ya hablamos de la inspección, la ocultación de soplo, percusión del abdomen, esto está repitiendo lo mismo, palpación ligera del abdomen, palpación profunda del abdomen, de todos los cuadrantes, ¿no? Valorar la vesícula biliar. Generalmente cuando valoramos la vesícula biliar, vamos a pedir que el paciente inspire. El paciente inspira, entonces el hígado baja. Al bajar el hígado nosotros apretamos. Y si duele, signo de Murphy positivo. Por ahí se han inventado, cuando le ponen el ecógrafo una cosita aguda, signo de Murphy ecográfico. No lo he leído en ningún libro, así que no sé si es válido o no. Pero el de Murphy sí existe. Entonces, para una vesícula, signo de Murphy. Bueno, ¿cómo llevo al diagnóstico clínico? Evolución clínica. ¿Es importante? Sí. Debo valorar al paciente completamente, desde los pies, desde el pelo hasta las uñas, ¿no? A mí hace años me llamó un colega que lo examine y me dijo, no me vas a decir a nadie, por favor. Estamos hablando de varios médicos, que eso no se expanda, ¿no? El monseñor Terrazas estaba con fiebre y querían que yo, o sea, ya lo habían visto los clínicos, el cardiólogo, el infectólogo, y querían que yo descarte un abdomen agudo, porque también le dolía el abdomen. Bueno, ya lo habían visto ellos y yo llego a verlo al monseñor y lo reviso desde aquí. Saqué su cosita. Hasta la uña. Y le pregunté antecedentes. Supe que era diabético, tenía micosis en los deditos de los pies, tenía una cirugía que le habían hecho de corazón abierto, ¿no? Creo que le habían sacado la vesícula también, lo examiné, lo exploré, había tenido fiebre también, ¿no? Tenía ruido, no tenía hambre, el abdomen le dolía un poco y yo digo, le hicieron pruebas de electrocardiograma, le pidieron enzimas cardíacas, puede tratarse de un infarto de cara diafragmática del corazón. Y yo no era el cardiólogo, ya el cardiólogo había venido y uno de los mejores acá. Del hecho de verlo bien, anda en su Mercedes. Y yo le pedí, le hice, hágale todas estas pruebas, le dije al encargado, le pedí enzimas cardíacas. ¿Qué creen? Al día siguiente me llamó el cardiólogo para agradecerme por mi excelente solicitud de laboratorio, siendo que yo no era el cardiólogo, porque estaba infartado el monseñor. Y al día siguiente lo llevaron a la clínica INCOR y le hicieron una cirugía de bypass coronario. Ya lo había visto el cardiólogo y lo había visto el infectólogo. Y no estamos hablando de cualquier cardiólogo y cualquier infectólogo.
Entonces, siempre que ustedes valoren un paciente, por más que ustedes tengan una especialidad, ustedes hagan un examen físico completo del paciente. Porque así como yo les cuento esto del monseñor, ustedes pueden encontrar otro diagnóstico del paciente. Evidentemente yo descarté abdomen agudo, pero quería estar seguro si no tenía otra enfermedad que le estaba afectando el abdomen. En este caso era un infarto de cara diafragmática. Entonces, evaluación clínica adecuada al diagnóstico de imagen. Pidamos imágenes. Ahora, la radiografía de tórax es un estudio de rutina. ¿Qué es un estudio de rutina? Algo que ustedes le van a pedir a todos los pacientes. Porque ustedes van a descartar una neumonía, lo que ustedes no van a ver con la clínica, que les puede pasar por alto, ¿no? Justamente en el hospital francés, yo estaba haciendo turno y llego y me dice el otro cirujano de turno, hay que operar a este paciente, estaba ictérico, uno joven era, ¿no? Y la ecografía encontraba algo, no, doctor, pero hay que operarlo, me dice algo debe tener por ahí. Abro, nada. Revisé el hígado, la vesícula, nada, cero. Y el paciente estaba 5 días internado en el hospital ya. Y yo me llamó la atención, le digo, ¿y la radiografía? No tiene, pero tenía evaluación de 5 médicos internistas que lo habían evaluado todos los días y el pulmón estaba bien. Le hago la radiografía saliendo del quirófano, lo llevo a hacer radiografía y ¿qué creen? Una neumonía basal derecha. Iniciamos antibiótico, el paciente mejoró obviamente con su herida, ¿no? Así, hizo neumonía. ¿Estaba bien operarlo? No. ¿Por qué se operó? Porque no se agotaron los recursos de la rutina. Tengo que hacer una radiografía de tórax siempre, antes de hacer una cirugía. Tengo que pedir una ecografía, porque aparte son justificativos, que son documentos que van a decir por qué lo operó, cuando me quieran demandar el paciente o la familia, por qué lo operó, tenía una ecografía con litiasis vesicular, tenía una radiografía que no tenía nada, ninguna patología. Entonces, los estudios de imagen son importantes. Ahora nosotros hacemos también tomografía cuando tenemos duda diagnóstica, que antes no las hacíamos porque primero que ni teníamos, digamos, ¿no? Entonces, las pruebas de imagen son importantes. Diagnóstico de laboratorio, siempre evaluamos todos los órganos más importantes. ¿Cuáles son los órganos más importantes del sistema que tenemos nosotros? ¿Cuáles? Riñones, creatinina, urea, hígado, TGO, TGP, ¿qué más? Ionograma, vamos a pedir siempre a un paciente, albúmina, vamos a pedir tiempo de protombina, tiempo de coagulación, vamos a pedir, si vamos a operar al paciente, vamos a pedir prueba de HIV, que es la única vez que está justificado pedirle. Vamos a pedir un electrocardiograma, le vamos a pedir una ecografía abdominal, le vamos a pedir una radiografía de tórax, ¿no? Esos estudios de imagen son importantes en la evaluación de todo paciente. Vamos a pedir amilasa para descartar que no sea una pancreatitis. Entonces, estudios de rutina que ustedes no deben olvidarse nunca de pedir en un paciente con un abdomen agudo. Evidentemente, solamente este es un resumen. Vamos a seguir hablando más de esto de laboratorios en las siguientes clases cuando hablemos del abdomen agudo. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto. Pueden irse.